casas grandes, calles perfectas y barrios que parecen sacados de una película. Eso es Estados Unidos. Pero hay algo raro, porque si es tan bueno, ¿por qué el resto del mundo no construye así? ¿Falta de plata? ¿Falta de espacio? ¿O hay algo que no te están contando? Porque cuando entendés la verdadera razón, te das cuenta de que copiar ese modelo puede ser un error enorme. En muchos países, las casas son más chicas, las ciudades más caóticas, y la planificación parece inexistente, y eso nos hace pensar que Estados Unidos simplemente hace las cosas mejor. Pero la realidad es mucho más compleja. Estados Unidos no construye mejor, construye diferente, y esa diferencia empieza con algo clave: el espacio. Estados Unidos tiene uno de los territorios más grandes del mundo, con enormes extensiones disponibles para expandirse. Eso permitió que sus ciudades crezcan de forma horizontal, casas bajas, barrios alejados, calles amplias, todo pensado para el auto. En cambio, en muchos países como Argentina, el crecimiento fue más concentrado, las ciudades se densificaron, más edificios, menos espacio y una planificación muchas veces improvisada. Pero esto no es solo una cuestión de espacio, también es una cuestión de dinero. En Estados Unidos, el acceso al crédito hipotecario es mucho más común. Millones de personas pueden financiar una casa a largo plazo. Eso impulsa la construcción constante. El sistema financiero empuja el crecimiento urbano. En muchos países, en cambio, el crédito es limitado, la inflación complica todo y construir se vuelve mucho más difícil. Por eso muchas veces las ciudades crecen sin planificación o de manera informal. Otro punto clave son las reglas. En Estados Unidos, las normas de construcción son muy estrictas. Todo está regulado, desde el ancho de una calle hasta los materiales que se usan en una casa. Eso genera uniformidad, orden, pero también limita otras formas de construir. Y ahí es donde aparece una de las diferencias más grandes de todas: la forma en la que realmente construyen sus casas. Porque hay un detalle que sorprende a casi todo el mundo. Las casas en Estados Unidos no están hechas como las nuestras. De hecho, la gran mayoría no son de ladrillo ni de hormigón, son de madera o, en muchos casos, de steel frame, estructuras livianas, armadas en cuestión de días. Sí, días. Mientras que en muchos países construir una casa puede tardar meses o incluso años. En Estados Unidos, una vivienda puede levantarse en semanas. ¿Y por qué hacen esto? Primero, por velocidad. La construcción en seco permite reducir los tiempos de forma brutal. Segundo, por costo. Es mucho más barato que construir con hormigón. Y tercero, por flexibilidad. Si algo se rompe, se arregla rápido. Si querés ampliar, es mucho más fácil. Pero esto tiene un lado que casi nadie te cuenta. Estas casas no están pensadas para durar 100 años como las de ladrillo tradicionales. Son más livianas, menos resistentes a ciertos climas extremos y requieren mantenimiento constante. Entonces, eso que parece mejor construcción, en realidad es otro enfoque: más rápido, más barato, más adaptable, pero no necesariamente más sólido. Por eso, en muchos países, cuando alguien ve una casa de madera, piensa que es de menor calidad, pero en Estados Unidos es simplemente lo normal. Y todavía hay algo más profundo: la cultura. En Estados Unidos, el ideal es tener una casa propia, con jardín, lejos del centro, privacidad, espacio, tranquilidad. En otros países, la vida es más urbana, más social, más cercana. La gente vive, trabaja y se mueve en distancias más cortas, y eso cambia completamente la forma en que se construyen las ciudades. Ahora, hay una verdad incómoda que casi nadie menciona: el modelo estadounidense. No es perfecto, depende completamente del auto, consume más energía y genera ciudades mucho más dispersas. Eso significa más tiempo de viaje, más contaminación y menos vida urbana. De hecho, muchas ciudades en el mundo están intentando hacer lo contrario: volver a modelos más compactos, más caminables, más eficientes. Entonces, la próxima vez que veas esos barrios perfectos de Estados Unidos, acordate de esto: no es que ellos lo hacen mejor, es que juegan con reglas completamente distintas, y copiar ese modelo sin entender el contexto puede ser un error. Ahora te pregunto a vos: ¿preferís vivir en una casa enorme, lejos de todo, o en una ciudad más compacta, con todo cerca? Te leo en los comentarios.